cuatro nobles verdades. Y de nuevo bhikkhus. Un bhikkhu mora contemplando el Dhamma y los Dhammas en las cuatro nobles verdades. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma y los Dhammas en las cuatro nobles verdades? Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Este es el origen del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Fin de la primera recitación. Exposición de la verdad del sufrimiento. Y bhikkhus, ¿qué es la noble verdad del sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza son sufrimiento. Asociación con lo no querido es sufrimiento, separación de lo querido es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Y bhikkhus, ¿qué es el nacimiento? Ese nacimiento de estos o aquellos seres, en este o aquel orden de seres, el comienzo, el descenso, el engendramiento, la manifestación de los agregados, la adquisición de las bases sensoriales. Esto, bhikkhus, se denomina nacimiento. Y bhikkhus, ¿qué es la vejez? Ese envejecimiento de estos o aquellos seres, en este orden de los seres, su decrepitud, el rompimiento de dientes, la canosidad, el arrugamiento, el declive de la fuerza vital, el debilitamiento de las facultades sensoriales. Esto, bhikkhus, se denomina vejez. Y bhikkhus, ¿qué es la muerte? Eso que es el deceso de estos o aquellos seres, en este o aquel orden de seres, el perecimiento, la disolución, la desaparición, el morir que es la muerte, que es cuando el tiempo se ha completado, la disolución de los agregados, el descarte del cuerpo, la destrucción de la facultad vital. Esto, bhikkhus, se denomina muerte. Y bhikkhus, ¿qué es la pena? Esa pena, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, la aflicción, el sufrimiento de pena, la pena interna, la profunda pena interna. Esto, bhikkhus, se denomina pena. Y bhikkhus, ¿qué es el lamento? Ese lamento, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, el gemido, el lamento, el sollozar y la lamentación. El sentimiento del sollozar y el sentimiento de la lamentación. Esto, bhikkhus, se denomina lamento. Y bhikkhus, ¿qué es el dolor? Bhikkhus, el dolor físico, el displacer corporal, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto corporal. Esto, bhikkhus, se denomina dolor. Y bhikkhus, ¿qué es el pesar? Bhikkhus, el dolor mental, el displacer mental, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto mental. Esto, bhikkhus, se denomina pesar. Y bhikkhus, ¿qué es la desesperanza? Ese desconsuelo, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento. La desesperanza, el sentimiento de desconsuelo, el sentimiento de la desesperanza. Esto, bhikkhus, se denomina desesperanza. Y bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la asociación con lo no querido? Aquí cualesquiera objetos indeseables, desagradables, desapacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienes quiera que deseen infortunio, daño o malestar, y no la liberación de las ligaduras, estar en contacto con estos, fraternizar con estos, mezclarse con estos. Esto, bhikkhus, se denomina sufrimiento de la asociación con lo no querido. Y bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la separación de lo querido? Aquí cualesquiera objetos deseables, agradables, apacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienes quiera que deseen bienestar, beneficio, confort y liberación de las ligaduras, estar separado de estos, no encontrarse con estos, no fraternizar con estos, no mezclarse con estos. Esto, bhikkhus, se denomina sufrimiento de la separación de lo querido.
Y Bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de no obtener lo que se desea? Bhikkhus, en los seres sujetos al nacimiento, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos al nacimiento, que realmente el nacimiento no venga a nosotros. Pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la vejez, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la vejez, que realmente la vejez no venga a nosotros. Pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la enfermedad, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la enfermedad, que realmente la enfermedad no venga a nosotros. Pero en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la muerte, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la muerte, que realmente la muerte no venga a nosotros. Pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza. Que realmente la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza no vengan a nosotros. Pero en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Y Bhikkhus, ¿qué es en resumen los 5 agregados de la adherencia? Son sufrimiento. Es decir, el agregado de la adherencia de la materia, el agregado de la adherencia de la sensación, el agregado de la adherencia de la percepción, el agregado de la adherencia de las formaciones mentales y el agregado de la adherencia de la conciencia. Esto, Bhikkhus, se denomina que en resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta, Bhikkhus, se denomina noble verdad del sufrimiento. Exposición de la verdad del origen. Y Bhikkhus, que es la noble verdad del origen del sufrimiento, es este deseo que asociado con placer y pasión genera de nuevo existencia y que siempre encuentra deleite aquí y allí. Es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Bhikkhus, y ese deseo surgiendo, ¿dónde surge? Y estableciéndose, ¿dónde se establece? Aquello que en el mundo es agradable, deleitable, aquí ese deseo surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. ¿Qué es agradable, deleitable en el mundo? El ojo, en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo surgiendo surge, y aquí, estableciéndose, se establece. El oído en el mundo, la nariz en el mundo, la lengua en el mundo, el cuerpo en el mundo, la mente en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo surgiendo surge, y aquí, estableciéndose, se establece. Las formas visibles en el mundo, los sonidos en el mundo, los olores en el mundo, los sabores en el mundo, los objetos táctiles en el mundo, los damas en el mundo, son algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge y aquí estableciéndose se establece. La conciencia del ojo en el mundo, la conciencia del oído en el mundo, la conciencia de la nariz en el mundo, la conciencia de la lengua en el mundo, la conciencia del cuerpo en el mundo, la conciencia de la mente en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí el deseo surgiendo surge y aquí estableciéndose se establece. El contacto del ojo en el mundo, el contacto del oído en el mundo, el contacto de la nariz en el mundo, el contacto de la lengua en el mundo, el contacto del cuerpo en el mundo, el contacto de la mente en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo surgiendo surge, y aquí, estableciéndose, se establece. La sensación originada del contacto del ojo en el mundo, la sensación originada del contacto del oído en el mundo, la sensación originada del contacto de la nariz en el mundo, la sensación originada del contacto de la lengua en el mundo, la sensación originada del contacto del cuerpo en el mundo, la sensación originada del contacto de la mente en el mundo,
Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. La percepción de las formas visibles en el mundo, la percepción de los sonidos en el mundo, la percepción de olores en el mundo, la percepción de sabores en el mundo, la percepción de objetos táctiles en el mundo, la percepción de los damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. La abolición con respecto a formas visibles en el mundo, la abolición con respecto a sonidos en el mundo, la abolición con respecto a olores en el mundo, la abolición con respecto a sabores en el mundo, la abolición con respecto a objetos táctiles en el mundo, la abolición con respecto a los damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. El deseo por formas visibles en el mundo, el deseo por sonidos en el mundo, el deseo por olores en el mundo, el deseo por sabores en el mundo, el deseo por objetos táctiles en el mundo, el deseo por los damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. El pensamiento de formas visibles en el mundo, el pensamiento de sonidos en el mundo, el pensamiento de olores en el mundo, el pensamiento de sabores en el mundo, el pensamiento de objetos táctiles en el mundo, el pensamiento de las damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. El pensamiento discursivo de formas visibles en el mundo, el pensamiento discursivo de sonidos en el mundo, el pensamiento discursivo de olores en el mundo, el pensamiento discursivo de sabores en el mundo, el pensamiento discursivo de objetos táctiles en el mundo, el pensamiento discursivo de las damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo surgiendo surge, y aquí estableciéndose se establece. Exposición de la verdad de la cesación. Ibicus, ¿qué es la noble verdad de la cesación del sufrimiento? Es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, la liberación, el no hacimiento. Bhikkhus, y ese deseo siendo abandonado, ¿dónde se abandona? Y cesando, ¿dónde cesa? Aquello que en el mundo es agradable, deleitable, aquí ese deseo siendo abandonado se abandona, y aquí cesando, cesa. ¿Qué es agradable, deleitable en el mundo? El ojo en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo siendo abandonado se abandona, y aquí cesando cesa. El oído en el mundo, la nariz en el mundo, la lengua en el mundo, el cuerpo en el mundo, la mente en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo siendo abandonado se abandona, y aquí cesando cesa. Las formas visibles en el mundo, los sonidos en el mundo, los olores en el mundo, los sabores en el mundo, los objetos táctiles en el mundo, los damas en el mundo, son algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La conciencia del ojo en el mundo, la conciencia del oído en el mundo, la conciencia de la nariz en el mundo, la conciencia de la lengua en el mundo, la conciencia del cuerpo en el mundo, la conciencia de la mente en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El contacto del ojo en el mundo, el contacto del oído en el mundo, el contacto de la nariz en el mundo, el contacto de la lengua en el mundo, el contacto del cuerpo en el mundo, el contacto de la mente en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La sensación originada del contacto del ojo en el mundo, la sensación originada del contacto del oído en el mundo, la sensación originada del contacto de la nariz en el mundo, la sensación originada del contacto de la lengua en el mundo, la sensación originada del contacto del cuerpo en el mundo, la sensación originada del contacto de la mente en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La percepción de formas visibles en el mundo, la percepción de sonidos en el mundo, la percepción de olores en el mundo, la percepción de sabores en el mundo, la percepción de objetos táctiles en el mundo, la percepción de los damas en el mundo. Es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. Esta, Bhikkhus, se denomina noble verdad de la cesación del sufrimiento. Exposición de la verdad del sendero. Y Bhikkhus,
¿Qué es la noble verdad de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento? Es sólo este óctuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. ¿Y Bhikkhus, qué es recto entendimiento? Bhikkhus es el entendimiento del sufrimiento, el entendimiento del origen del sufrimiento, el entendimiento de la cesación del sufrimiento y el entendimiento de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Esto, Bhikkhus, se denomina recto entendimiento. ¿Y Bhikkhus, qué es recto pensamiento? Bhikkhus es el pensamiento asociado con la renuncia, el pensamiento asociado con la ausencia de mala voluntad y el pensamiento asociado con la ausencia de crueldad. Esto, Bhikkhus, se denomina recto pensamiento. ¿Y Bhikkhus, qué es recto lenguaje? Abstención de mentir, abstención de lenguaje difamatorio, abstención de lenguaje áspero y abstención de lenguaje frívolo. Esto, Bhikkhus, se denomina recto lenguaje. ¿Y Bhikkhus, qué es recta acción? Abstención de matar, abstención de tomar lo que no ha sido dado y abstención de conducta sexual incorrecta. Esto, Bhikkhus, se denomina recta acción. ¿Y Bhikkhus, qué es recta vida? Aquí, Bhikkhus, un discípulo noble, habiendo abandonado un incorrecto modo de vida, gana su vida por medio de un correcto modo de vida. Esto, Bhikkhus, se denomina recta vida. ¿Y Bhikkhus, qué es recto esfuerzo? Aquí, Bhikkhus, un bhikkhu genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el no surgimiento de estados insanos, malos, que no han surgido. Genera estímulo, se esfuerza, produce energía, aplica la mente y se aplica para eliminar los estados insanos, malos, que ya han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el surgimiento de los estados sanos que no han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el establecimiento, para la consolidación, para el incremento, para el aumento, para la consumación del desarrollo de los estados sanos que ya han surgido. Esto, Bhikkhus, se denomina recto esfuerzo. ¿Y Bhikkhus, qué es recta atención? Aquí, Bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Esto, Bhikkhus, se denomina recta atención. ¿Y Bhikkhus, qué es recta concentración? Aquí, Bhikkhus, un bhikkhu apartado de la sensualidad, apartado de los estados insanos, mora habiendo entrado en la primera jhana, que está asociada con aplicación inicial, aplicación sostenida, que posee regocijo y placer orientados del aislamiento, pacificando la aplicación inicial y la aplicación sostenida. Mora habiendo entrado en la segunda jhana, internamente tranquilo, con unificación de la mente, sin aplicación inicial, sin aplicación sostenida, o regocijo y placer generados por la concentración. Mora con ecuanimidad, atento, comprendiendo claramente, y experimenta placer con el cuerpo. Y mora habiendo entrado en la tercera jhana, con respecto a la cual los nobles dicen: mora feliz, atento, ecuánime, abandonando el agrado y el dolor, y con la previa desaparición del placer y desplacer, mora habiendo entrado en la cuarta jhana sin dolor ni agrado, con ecuanimidad y pureza de la atención. Esto, Bhikkhus, se denomina recta concentración. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas.
y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención. No dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma y los Dhammas en las 4 nobles verdades. Fin de la exposición de las verdades. Fin de la sección de la contemplación de los Dhammas. Exposición de los beneficios. Realmente, bhikkhus, quien quiera que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 años, puede esperar alguno de estos 2 resultados: conocimiento superior aquí y ahora, o si todavía existe adherencia restante, el estado de no retorno. No digamos bhikkhus 7 años. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año. Ya no digamos bhikkhus 1 año. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 meses, puede esperar alguno de estos 2 resultados: conocimiento superior aquí y ahora, o si todavía existe adherencia restante, el estado de no retorno. No digamos bhikkhus 7 meses. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, medio mes. No digamos bhikkhus medio mes. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 días, puede esperar alguno de estos resultados: conocimiento superior aquí y ahora, o si todavía existe adherencia restante, el estado de no retorno. Es debido a esto que se dice: bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Así habló el sublime. Esos bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del sublime.